y van a tener que redactar, van a tener que escanear y van a tener que unificar el documento en un solo documento y lo van a tener que subir a la plataforma de Google Classroom. Lógicamente van a tener que conectarse a la reunión, va a haber una reunión de aquí de Zoom, van a encender su cámara todos, vamos a ir verificando con Zeus quiénes encienden la cámara y quiénes no, no porque se le va a bajar puntos, pero lógicamente pues obviamente hasta cierto punto se puede notar hasta si alguien está, está utilizando alguna plataforma, algo para poder guiarse o algún documento. Entonces, es mejor que encienda su cámara para verificar a la hora de calificar que no esté tan perfecto. Tampoco va a haber un examen tan perfecto y no tenían encendida su cámara, pues básicamente pues, es como presunción de que no, de que estaban copiando algo, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, van a todos a conectarse a a una reunión específica para el examen, van a encender su cámara y van a redactar, obviamente, pues a mano y van a escanear y van a subir el documento. Se les va a dar un tiempo prudencial para todo esto. Básicamente se va a dar, ¿qué? Una hora, una hora y media tal vez para el examen. Vamos a ver de qué tan largo va a estar. Y les recomiendo algo, las plataformas de Google Classroom tiene un horario, se le pone un horario para que ya no acepte más esos exámenes que suban posterior a la hora. Entonces tengan cuidado porque a veces el horario que ustedes tienen en su computadora, a veces o en el teléfono, etcétera, no coincide con el horario que tiene el mío, por ejemplo, el Classroom que yo manejo. Entonces, mejor subirlos 5 minutos antes para que no estén corriendo y no tengan ningún problema con relación a subir su examen, porque cuando fui auxiliar y luego cuando fui docente en temas virtuales, siempre sucedió que lo querían mandar a la hora y que a veces la hora que lo subían ya estaba cerrada la plataforma y básicamente pues ya nos podían enviar el trabajo. Entonces ahí pues plazo extemporáneo, etcétera, pues no hay. Y lógicamente pues ahí se tiene que ir a examen extemporáneo y el examen extemporáneo por lo regular, yo realizo el examen extemporáneo de forma oral. Entonces traten de, obviamente, pues de evitar enviarlo tarde, porque si no el examen pues va a ser en forma oral. Y obviamente, pues como este examen notarial, entonces sí voy a tratar de ver algún tipo de mecanismo para ver cómo poder evaluarlos que no tengan ningún problema con la redacción. Ahí vamos a manejar ese tema, pero va a ser básicamente, les voy a poner un caso y me tienen que indicar las obligaciones previas, las incidencias dentro de esa compra-venta, porque solo va a venir de compra-venta en el examen. Entonces ustedes me van a indicar verbalmente pues qué incidencias tiene y a la hora de redacción pues básicamente tal vez voy a pedir que me indiquen un encabezado o ver si me lo pueden redactar, etcétera. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero por regla general el examen es de forma oral, entonces traten de no enviarlo lo antes posible el examen y no confiarse para el cierre de la plataforma. Entonces, igualmente las instrucciones del examen se les van a dar el día del examen, vamos a ingresar a la hora que está programado el examen y a esa hora se les va a dar las instrucciones, pero esas son las instrucciones generales a partir de ahorita para que ustedes no se confíen. Pues serían las instrucciones generales. Entonces, recapitulando, se va a hacer un Google Classroom, los que no estén asignados se les va a guardar su nota y vamos a dar instrucciones antes de iniciar, pero que todos tengan por favor su cámara encendida, que es como uno de los requisitos, pero que para que ustedes vayan viendo que no tengo teléfono, que no tengo cámara, que aquí, que allá, que estoy en no sé dónde. Entonces traten de pues ver cómo logran conseguir el tema de, obviamente, pues conectarse en el teléfono y poner el teléfono con la cámara y hacerlo a mano, o usar la compu, o ver si no tienen compu, pues ver cómo se puede realizar. Van a buscar ahorita la forma de poder resolver esa inquietud. Las hojas van a ser hojas de papel bond porque al finalizar acá no estamos calificando el tema del tema del protocolo, sino que solo temas más que todo de redacción. Entonces no hay ningún problema con el tipo de hoja que sea. Puede ser hoja carta, hoja oficio. El tema es de que ustedes puedan redactar y podamos verificar que ustedes hayan pues, aprendido a redactar con los requisitos esenciales de las palabras. Entonces, básicamente eso. Los timbres pueden dibujar, pueden dibujar también separados, los pueden imprimir. Pero sí, porque le voy a poner a hacer este testimonio o un primer testimonio especial. Entonces, traten
traten de tener a la mano de dibujar. Por ejemplo, yo si hacía mi examen con Quirós, por ejemplo, eran dos, porque son número dos, yo lo dibujaba y ponía ahí el valor 10, variaría 0.70 en Excel, y le ponía ahí un dibujito, o le ponía un cuadrito y le ponía sello. Entonces es como bien simple, decía abstracción, ¿verdad? Que son las dos formas de inutilizar o inhabilitar, que al final pues utilizan sinónimos, pero la realidad es que es inutilización del inglés, práctico 7, si no estoy mal. Entonces se puede poner un cuadrito la cantidad y otro cuadrito donde se simule que se está sellando, ¿verdad? Se puede usar como ejemplo de examen, ¿no? Sería básicamente entonces, eso sería básicamente como instrucción general para los miembros, porque se van a hacer, se va a poner a redactar un primer testimonio, un testimonio social, eso es de cajón, porque hay que atender el tema de los impuestos, por eso los impuestos es de lo más importante para el tema de la formalidad. Entonces, ese es el grado, les digo, se los voy a volver a encargar el día del examen, pero se los digo ahorita para que ustedes ya estén preparados para el día a día, ¿verdad? Hojas, cualquier tipo de hojas, siempre pueden dibujar. Yo lo dibujaba en mi examen cuando estaba en grado 2, en el testimonio escolar. Como regla general, los timbres del testimonio se hacen para la hoja, pero por términos de examen, dibújenlos en la hoja. Son eso, pero va a ser para ese que por regla general se colocan en la primera hoja del testimonio especial, pero objeto de examen, dibújenlos en la razón o coloquen cuál es el impuesto que grabas, también se muy válidos, pero les digo, los ustedes sepan que los presupuestos son los que llevan las compraventas de términos de especial y de testimonio, ¿verdad? De los doctores Cascal. Entonces, para sacar a gastos, sí, el examen se va a plazo. Claro, se va a subir. Entonces, yo voy a arreglar el código en otro plazo para que después tengan acceso a los plazo. Básicamente sería grande el plazo del examen. No vamos a hacer la guía del examen, entonces serían como las reglas generales del examen, a grandes rasgos. Básicamente eso es lo más importante. Muy bien, ahora vamos a salir de la clase. Pues, ahí, entonces, bueno, no estaba aquí, pero tenemos un tema de Coco. Entonces, básicamente vamos a recapitular algo de la clase anterior. En la clase anterior, pues vimos el tema de la compraventa de alcohol y luego vimos el paso a los impuestos. Vamos a recapitular los impuestos y luego vamos a ver para practicar el tema de la rendición de compraventa. Entonces, los impuestos, básicamente vamos a los impuestos. Los impuestos, vamos a analizar las clases grandes de impuestos que hay en términos más notariales, porque obviamente pues, hay más temas amplios, pero vamos a encargarnos de los impuestos notariales y los impuestos fiscales, que son los grandes impuestos que se manejan dentro de nuestra funcionalidad real. Tenemos que el impuesto de impuestos fiscales o el impuesto fiscal es el impuesto que se le paga a la SAT, a la Administración Tributaria, que es el tema del impuesto fiscal. El impuesto fiscal es un impuesto que va para el Estado de Guatemala, de la SAT. Es un impuesto público, llamémoslo, de referencias. Luego tenemos el impuesto arial, que es un impuesto más privado, aunque el abogado sea a cierto punto. Llamémoslo privado. Es un impuesto que pagan los notarios en el testimonio especial y es un impuesto que va directamente al colegio de abogados. Por eso el impuesto real es el colegio de abogados y notarios. ¿Cuál es un preocupante breve del impuesto? Básicamente uno es público, lo privado, va a la SAT, lo va al colegio de abogados, uno es pagado en el primer testimonio y el otro es pagado en el testimonio especial, que son los dos testimonios que se realizan después de una praventa o una escritura pública. Y básicamente pues el valor va dependiendo obviamente de tipo de entrada, tipo de acceder de la que se realice y dónde va también depende de dónde se coloca, como digo, por lo regular
los impuestos se colocan en la primera hoja, documentos, otros pues manejan otros materiales, pero básicamente esos son los grandes puestos fiscal para el fiscal, o sea, la SAT, y puesto notarial para el colegio de abogados, impuestos que tienen ayuda para poder ejercer la función notarial. A grandes rasgos son las diferencias. Donde se colocan, eso es las diferencias que tienen que tener claras. Cuando hablen de IVA, hablen de impuesto de timbre o el impuesto fiscal, se va en el primer testimonio. Cuando les mencionen el impuesto notarial, se va en el testimonio especial que se va a dar al protocolo, donde es una copia que va a tener el archivo para resguardarla en dado caso que el protocolo las PBS se quemen, se pierdan, se lo oculten, etc. Entonces, para eso es el esencial, para una copia, una entidad donde se resguarda para cualquier certificación o copia. Luego tenemos ya ahora impuestos fiscales. Esto me va a enfocar en los impuestos fiscales porque hay dos tipos de impuestos que son aplicables a las compraventas, los contratos tratativos de medio y los tratados, ¿verdad? Son bien importantes los impuestos fiscales. Tenemos dos tipos de impuestos: el impuesto fiscal del IVA, el impuesto fiscal que es el impuesto del INPE fiscal, que es asociado por protocolos. Tenemos el IVA, que es el impuesto agregado, que es que básicamente hablamos con compraventa, pero entonces la primera venta se va a pagar el IVA, que es el 12%. Es básicamente la base legal es el 12% del valor del contrato o el valor más alto entre la mácula fiscal, la mácula municipal y el la propiedad. Entonces, como base legal, ustedes van a armar esos valores, pero también puede ser el valor del contrato. O sea, son cuatro teorías, cuatro. En la práctica se utilizamos tres, porque básicamente son los que más base, porque por lo regular el cliente no lo va a realizar más bajo o lo realiza más bajo, igual lo va a dar sobre esos valores. Pero ustedes van a armar base. Primero, el valor del contrato, y es de 500,000 y el valor del trigo, del físico, de cada día más bajo. Ustedes van a mal pasar, que es el valor del contrato. Esa es la base inunible, ¿verdad? Básicamente ese sería ya como la base de la tarifa que se va a cargar en la primera venta o en la contrata de bienes inmuebles. En este caso estamos hablando de compra-ventas, esa es la primera compra-venta. ¿Qué le llamamos primera compra-venta? Recordemos un poquito de los dos, que la primera compra-venta es a partir del nacimiento de una identificación que básicamente nace de una pasión a través de una notificación. Entonces, tenemos una sola carga grande y de esa finca se va a ver una fracción que es la primera venta, van a ser son los generadores de la primera venta, pero también indica cuando se paga de una forma. Por ejemplo, cuando este es inmobiliaria, ahora y va a pagar de factura. Va el valor de hay tres formas de hacerlo, ahora lo vamos a ver ahorita en testimonio. Pero lo que queda claro es que el IVA se va a pagar cuando se primera venta. Luego el nacimiento también, la primera venta, lo regular, se toma a partir del nacimiento o en el nacimiento. Entonces hay que tener cuidado. Muchos se funden pensando, nace la finca pequeña y esa finca pequeña se vende, esa primera venta también paga el 12%. ¿Qué pasa después de la primera venta? La primera venta después de su nacimiento, el fraccionamiento paga el 12%, fraccionamiento, la inmobiliaria ahora, etcétera, y aparte la primera venta se da después del nacimiento. En fin, la primera venta después de que tenga finca, va a pagar el IVA si es 12%.
Eso aparte del símbolo, cuando lleguen a su oficina profesional, ustedes van a venir, van a ingresar en la SUSO electrónica, el registro de la propiedad, y ustedes van a buscar el historial de la finca y van a ver que dice finca urbana, rústica, número de campo, número de tal, con algunas medidas tal, pero que hay papeles que fue un fraccionamiento, una dimensión de la finca tal. Y entonces solo hay una inscripción, solo está esa inscripción, solo hay un propietario en un movimiento. Ustedes pues pagarían ahí, preguntan, una pregunta y ponen la mano. Sí, ustedes hacen el registro. Mira, que solo hay una inscripción, dice que se desdobló la finca, que está en nombre de Clara de León, que impuesto van a pagar si la Clara de León la quiere vender, se la quiere vender a Rudy. ¿Qué impuesto van a pagar ahí? Que solo hay una inscripción. Pregunto, ¿quién me puede responder ahí? Sí, pero un poquito porque que no quieran para la mano, ya le di la ley. Sería el 12%, exacto, sería el 12%, porque es la primera venta luego de su nacimiento. O sea, la finca es la primera inscripción, dice que la contratación siempre la venta después del nacimiento siempre paga el 12% del IVA. Luego, cuando ya la adquieren, en este caso para de León, pero sería que el compañero llegue a ejemplo, ya a partir de la subsiguiente venta, de la primera venta que se da, ya a partir de ahí ya se paga el 3%, que es el que abre la venta. Entonces, pues todo el IVA se paga con la primera venta, la primera venta de inmuebles. Además, también hay que dar en cuenta el valor de el plazo para pagar el impuesto del IVA. En el IVA hay un plazo establecido de 15 días hábiles. Eso no se les vaya a olvidar. Hay un plazo de 15 días hábiles para pagar el impuesto. Si no viene desde hora, estas intereses para pagar por la sanción de la muy bien, perdón, gracias. Sí, la mano, disculpen. César. Luego me dice. Día. Entonces, la sección de derecho es una fundamentalmente, todavía un 100%, así. Es que la sección de derecho es diferente a una compraventa. La sección de derecho es estimada para que la sección de derecho por lo regular se utiliza cuando son derechos hereditarios. Cuando es un derecho hereditario, cuando es un derecho de derecho, no es una compraventa tal, pero la sección de derechos paga siempre el 12% de IVA. Siempre para todos los sectores de bienes inmuebles. O sea, las secciones de derechos hereditarios siempre pagan el 12%. Eso es una también que hay que aprender cuando ustedes cuando vienen desde su oficina y por un voluntario les preguntan, mire, si yo quiero vender intereses hereditarios, ustedes pagan el 3%, que después a veces ya es una segunda venta, etcétera, ahí no implica. Eso tiene que apuntar y recuerden, no,
Cuando se hace una preventa, una sesión de derechos hereditarios, siempre se paga ese 12% de IVA. Eso es con la general, eso es con la general, porque ahí aplica el IVA, no aplica el pago del 3%, eso se lo tiene que aprender, porque básicamente eso es lo que se aplica. Totalmente diferente al tema de los otros y el tema es que la acción de derechos con preventa, aunque le soy sincero, eso es un tema de análisis, porque cuando uno pagaba el impuesto, el que le pedía el pago era en Gavi. O sea, en la de Gavi le decía, bueno, usted no pagó el impuesto, pague el impuesto del 12%, y ahí lanzan el hacía el cálculo sobre la bolsa, etcétera. Entonces, ahora le soy sincero, ahora es diferente el tema de ya no hay tasa a Gavi. Yo les soy sincero, no sé también van a ir con compra-venta. De hecho, sería no les decir cómo se están manejando. Porque antes el que hacía cobro al cálculo era el mismo de Gavi. De Gavi decía, bueno, para dos formularios, pagas el IVA y pagas el impuesto de asociaciones. Entonces, uno le iba a pagar con el primer reglamento. Ahora, estoy sincero, con la estructura de compra-venta de servicios sanitarios, para el caso de la PNL, luego de que salga el PNN, con su resuelto, o sea, herederos, ya no sé cómo está funcionando, no es que yo me imagino que ya es la SAT del registro del que diga eso. Entonces la SAT de la mandaría a ajustar, pero yo sí considero, según mi punto de vista, el análisis de si se debe de pagar el IVA y el 12%, aunque ya pasarse la carta, o sea, la carta ya no te va a mandar a cobrar, sino tienes que pagar, y luego lo tiene que encargar la SAT del registro de la cartera. Entonces, la sesión tal es derecho, se es los que hacen algún tipo de uso, habituación, así, ¿verdad? Pero por lo general es complemento a todas las preventas, si es mera o segunda va a bajar el 3% o el 2%. Y si esa es el derecho, por ejemplo, hay una deuda de paga igual al 12%. Es que la seguridad bancaria es totalmente diferente. Por ejemplo, la seguridad bancaria funciona cuando, por lo regular, funciona cuando se va a hipotecar la propiedad, pero eso es totalmente diferente. Una hipoteca, a veces de una hipoteca normal, tiene seguridad bancaria del mismo banco, pero te dan la cédula, es un título de crédito, pues, que es lo que se hace todas las condiciones del euro, que es un crédito con seguridad bancaria, pero básicamente ahí no estás teniendo tal el derecho, porque bueno, es el derecho al banco de seguir pero cuando hablamos de una de compra-venta, no compra-venta o garantía cara o tradiciones bancarias, sino que cuando hablamos de compra-venta, el mismo momento después, o sea, el tema de cesión, eso es otro tema, pues no estamos, pues está como cuando sale ya, hablando de la carta pura, de dos personas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es eso? Buenas tardes, disculpe. Algo similar en la duda, porque le quería preguntar, por ejemplo, si un papá hereda a su hijo y luego ese hijo viene y le vende la propiedad a una tercera persona X, por ejemplo, que no sea familiar de él, ¿cómo sería? No me quedó claro eso, disculpe. Que siempre está esa duda. Ahí disculpe. Pues mire, unos hacen cesión de derechos y otros hacen compra-venta, porque va a depender del término. Entonces, los cesión de derechos es diferente a una compra-venta de hereditario. Por ejemplo, les daba al hijo de tercero, me quiere cobrar algo de los derechos para hacerse propiedad. Yo soy el heredero y yo quiero ver los derechos hereditarios para que salga el nombre de César, por ejemplo. Cuando es César, familia ya es por lo regular, claro, que se hace renuncia, ¿verdad? A veces se hace la renuncia para que se la herencia del menor, bueno, sigue en la línea, entonces ya no hay pues, o sea, ahí es juego de jurisdicción, juego de notario, pero si usted me dice, el papá
o por ejemplo, el abuelo va a heredar, le quiere dejar a la herencia al menor o al estilo, ahí va a depender de cada canción, ¿verdad? Pero por lugar ahí se hace mención o se hace una mención de qué tipo de sucesión se va a dejar, ¿verdad? Pero vamos a hablar de compra-venta, tal, o sea, vamos a, no nos damos de que estamos estudiando, son las ventas de bienes inmuebles, ¿no? Eso lo quiero claro, nos damos el hecho que vamos a hacer relajo. Cuando hablemos cómo venta bienes inmuebles, hablamos de la primera venta después del nacimiento, entonces vamos a descalificar cuándo es primera venta, cuándo es segunda venta o siguiente venta. Ya les ejemplo. Si usted mira que una inscripción donde indica que el señor cobró, no trayó por desgraciación, notificación o participación, esa propiedad no es nueva a partir de su primera venta, a partir de ahí la 12%, eso lo que claro, ¿verdad? Que después del IVA, 12% va a calzar siempre en las primeras ventas, los ahorradores. ¿Dónde se paga? Primera venta. Entonces, eso claro, ¿cuándo se paga el impuesto fiscal? Que ese es el impuesto del 3% es para la segunda y siguientes ventas. Esto quiere decir que en la primera, yo compré mi propiedad a una notificadora, ahora, pues me da un pedacito de terreno, ese terreno yo lo adquirí y ese terreno es su primera inscripción de un niño me vendió a Lisa, ella tiene que pagar el 12%, luego Lisa se lo vende a César, ahí paga el impuesto del estrés, entonces no tiene es integrar la finca en el registro de la propiedad y ver cómo es más el tema de la compra-venta. Básicamente, ustedes pueden detectar rápido, fácilmente, cuál es el impuesto que van a pagar. Ustedes antes de dar un presupuesto, que por lo regular los clientes dicen, sí, mire, queremos hacer una compra-venta, quiero hacer los responsable. Ustedes van a hacer, mire, momento, yo les cobro por investigación, y eso lo cobro, mire, por lo regular, ya son amigos, yo les cobro, digo, mire, los estamos de la legalidad. Entonces, usted lo que tiene que hacer primero, como notario, es investigar para sacar un presupuesto, es decir, por ejemplo, me trata Melissa y porque aquí quiere pagar una peaje, me mandan una gorda, yo soy un investigo. Le digo, Melissa, sí, esa compra-venta va a pagar el 3% porque esa es una compra-venta. O mire, para pagar el IVA, que es mera compra-venta. Entonces, tienes que hacer esa investigación previa para que puedan determinar cuánto es lo que van a gastar el impuesto, ¿verdad? Otra opción es que yo le cobro tantos años y los impuestos yo los colo primero me trata y luego le hago abajo. O sea, ustedes me van varias más los clientes, pero lo que ustedes tienen que entender es que debe verificar antes de dar un regreso. Tiene que verificar cuál es el impuesto que va a pagar, si es 3% o el 5%. ¿Cómo lo hacen? Te explico. En nuestras propiedades ustedes van a investigar si solo hay una inscripción, solo hay una denominación o fue por participación que se une una finca, esa finca en la primera venta para pagar 12, en la siguiente venta 3 va a pagar 200, esa es la diferencia en pago de 12% y el pago del 3%. Básicamente, timbre fiscal, que estamos hablando de las ventas, las sociedades presupuestas, y luego estamos hablando de la base legal, básicamente es el valor también mayor, misma base legal que el otro, y la diferencia es el 3% solo sobre la propiedad privada. Acá el impuesto de 3% no tiene eso de examen. El impuesto de 3% timbre no tiene un plazo para pagarlo. No hay plazo, cambio, para el impuesto de IVA es 15 exactamente un punto. Si les digo una para pagar el 2%, es una pregunta y díganme qué plazo pago después, de manera ahí, no tiene plazo. Si les digo una para pagar el 2%, se pueden poner 15 días hábiles a partir de el tratamiento del tratado. Entonces, ¿cuál es el impuesto del IVA y el impuesto del 2%? Uno se paga en la venta y el otro se paga en las siguientes ventas, en las segundas ventas.
otra diferencia, uno tiene plazo, otro es la tarifa, paga el 12%, paga el 3%. Otra de las tarifas también que hay que tener en cuenta es el tema del impuesto, cómo se paga. Las formas de pagar, tengo yo una tabla para que puedan ver la diferencia. La tabla del impuesto, aquí está la diferencia de plazo, ¿verdad? Aquí lo que vamos a ver cómo se pagan los impuestos fiscales, ya sea IVA o el 3%, hay formas de hacerlo. Hay en el IVA hay formas de hacerlo. Por medio de factura, similar en el obligatorio, por medio de estampillas fiscales y por medio de formulario. Esas formas se puede pagar el IVA. El 3% puede pagar por formulario y estampillas fiscales. Ahora bien, hay un límite para pagar el impuesto del IVA, no hay límite. Por ejemplo, estos son 15 fiscales del impuesto, son 150 ¿Dónde luego 150 obviamente se van en la zona de la son. Ustedes lo que hacen es ponerlos en hojas después de la mesa del testimonio. Entonces, hacen la zona verde, pones el sitio, llenan la hoja original, luego viene la hoja original eliminando los 100. Entonces, para pagar el IVA no hay límite. O sea, ustedes pueden ver, si quieren poner en 30 hojas, 20 hojas, 10 hojas, se punto un límite para poder pagar los fiscales. Ahora bien, contrario al 3%, básicamente también hay un límite hasta cierto punto el tema del formulario, no el timbre, sino el tema del formulario. Cuando el IVA se paga el formulario por el valor. Ahora el impuesto del 3%, cuando es más de 3,000 quetzales, el impuesto se tiene que pagar a través de formulario. Esa es tener mucho cuidado. El tema del formulario, no sé, porque lo hacen los formularios del 3%, porque en el formulario te dan automáticamente el porcentaje de ganancia. Ustedes pagan 3,000 quetzales en formulario, le van a dar el 3%, le van a pagar menos. Por eso no van a pagar el 3%, si es bonito, porque no le van a preparar o le van a pagar una admisión directamente. En cambio, cuando uno paga un timbre, uno tiene que venir a hacer el cálculo, comprar menos timbres para que ustedes les den timbres y esas ganancias del acá, ustedes llenan el formulario. Cuando ustedes llenan el formulario, automáticamente van a pagar van a pagar el 10%, les doy dinero en el formulario se van a banquero. A veces no te dan expresiones exactas, no sé qué, el roban ese dinero, lo exacta, pero por lo regular te dan un poquito menos del 3%, pero ustedes pueden pagar de esas formas los impuestos, ya sea con estampillas fiscales o con formulario exacto. Yo recomiendo que el impuesto del 3% lo pongan en el formulario, porque al finalizar automáticamente te da automáticamente un 10% de recompensa social. Y en cambio, ustedes tienen que comprar, por ejemplo, lo que hago es sacar el cargo, ¿verdad? Si voy a pagar 100 sale 100 como me dan 10, yo voy a comprar, por ejemplo, en venta y me van a dar a 100 timbres, por ejemplo. Entonces, yo voy a pagar 20 sales. Así se gana el dinero en timbres. Pero con el formulario automáticamente pones el saltante del tratado y automáticamente tira y el restante con tema de tiempo no les puedo enseñar porque no vamos a avanzar mucho. Entonces el tema de tiempo no se nos gustaría es que lo hagamos en un tiempo así para que miren cómo se llena bien el formulario del 3% y van a demorarse las series de esta, el 3%. Y cuando compran timbre, llenan el formulario de timbres fiscales, ustedes van a ver que compran menos, le van a dar
una visión. Entonces, esa visión, automáticamente quieren más millas, pagar menos. Entonces, es más fácil cargarlo en un formulario para que vayan viendo cómo se las ganancias. Entonces, ustedes tienen que verificar ahí es el tema de el tema del valor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sale pura versión que es popular, simplemente no pueden dar de aquí si no hay un límite de hojas, las solas para también exacto, esa sería una de las diferencias entre el IVA y también el impuesto de expresión. Sí, había de Gracias, licenciado. Entonces, el formulario de IVA no le da esa opción al notario. Por eso le ponen el nombre correcto. Yo pongo a 10 hojas, correcto. Porque el IVA no te da el porcentaje de eficiencia. En cambio, la expresión no sé si usted ahora tienen ustedes más o menos esas listas el testimonio no es grande y lleva un montón de meses. Es porque no te da la acción de nuestro moral. Ya entendí, licenciado. Muchas gracias. Muchos años yo también me por ese el IVA y es lo que hago timbres quiero ganar el 10%, lo dejo pues comprar menos dinero, pero me das timbres. Entonces ahí van, pero sí, cuando es el IVA, pero ustedes pueden que el IVA es casi una vez formulario. Aunque yo he visto personas, por ejemplo, clientes que son intensos, yo sí no soy un voluntario que sí pagaba directamente y le decía, pues, el cliente no quiere que sea voluntario, no sé qué, pero eso es cuestión del cliente, pero por lo regular, por eso Gabriela va a haber un testimonio grande aquí, porque no te dan la acción, en cambio en el 3% son las requerimientos de pagar con formulario, el 3% que no te va a dar automáticamente, va a dar comisión de pesquisas. Ahora sí, como Ese formulario tiene marcado. Yo soy una desarrolladora, entonces nosotros cuando enviábamos los testimonios al registro, nosotros enviábamos factura. Obviamente paga con el IVA con la factura, no teníamos la necesidad de pero ya entendí, gracias, licenciado. Sí, de hecho, con inmobiliaria siempre es factura, pero hay modalidades, como las ancianas, ahí, Gabriel, yo he visto modalidades donde colocan, porque de hecho la ley establece el valor total, vale, con todo, entonces anciano, pero yo he visto algunos que hacen es 500,000 de la preventa más por hacer el IVA. Entonces ya son 500,000, ¿verdad, Gabriela? O pone el valor total de 500,000 y ya va y yo los 60,000 la cuenta final es 440,000, número 5440, sale. No sé cómo lo hagan esa. Nosotros como se explicaba propiedad horizontal era una norma un poco simpática porque la mera finca filial y acababa la acción de beneficio de mera venta de menos de 250,000 y estaba exenta del IVA. Y a la siguiente finca, que era como el segundo y tercer nivel del apartamento, digámoslo así, sí se le dejaba IVA, costaba 560, pero tanta era la de precio base y tanta del IVA. Y en la factura se mandaba justamente solo por pagaba IVA. Así lo manejaban y se separaba la factura del IVA aparte, no le ponían la factura tal. No poníamos la factura tal, pero en la escritura se usaba cuánto de IVA, cuánto era el valor neto del inmueble. Perfecto. Sí, lo que hacía explicar que por lo regular nada más lo que pagan unas cosas, digo, ningún valor total, incluyendo el IVA, ¿verdad? Entonces, en realidad, la venta en sí era de 440,000, no de 10,000, lo que poner, ¿verdad? Si la venta es de 500,000, incluye el IVA. Entonces, cuando uno por la venta, 440,000, porque los financiamientos son del IVA, ¿verdad? Así lo hacía. Porque la ley establece que debe de incluir el IVA, ¿verdad? Aunque muchos lo que hacen es sumar el IVA para lo que yo creo que no es correcto, pero en estos casos, yo se los enseño porque en estos casos, donde
coloca 500,000 más IVA, sería 60. Entonces es una factura por 570,000, algo así que hace el IVA. O sea, es bien complejo, pero lo arreglo de Gabriela, no que ahí tenía buen abogado, buen contador, la verdad que sí hacía muy bien ser. Sí, cayó. Es que no duda. Yo puedo pagar pero ¿cómo se paga? O sea, el resto se paga febrero también. No, usted tiene sales para el 20%, decía. A partir del 30 sale el impuesto arriba de sale ser por febrero, función. Ese es el tema. O sea, ustedes vale. ¿Y cómo? El 3% por formulario, el formulario. Los restaurantes usted va a pagar. Usted pone el valor de trato. Nosotros tenemos lo pone por 30,000. Y entonces usted va a pagar, la ley le va a gastar el 10%, la ley va a decir que pagar 20 y tantas miles. Entonces usted va a pagar una diferencia de 28,000, 23,000, o sea, dependiendo de la tasa, pero se va a hacer básicamente pagar y la tasa que tira o sea, el salario tira automáticamente. Por eso yo recomiendo el 3% siempre se paga el formulario, que es más fácil. Fíjate, entonces ahí matemáticamente lo hace el usuario, fíjate. Automáticamente. Yo me lo hubiera gustado enseñar para que viera cómo era el formulario, pero el tema tiempo. Entonces ahora sí vamos a agarrar la parte práctica que vamos a ver, vamos a ver unas dos versiones más de una prueba que me gustaría bien Gabriel Coco, que también hay una prueba en la que no la vamos a ver todavía, sino que sería ya el examen, que es una versión de ahí, una extensión cuando hay carencia de bienes, cuando el valor no supera el valor de 250,000 sales y el metraje de 190, o sea, que no sé si las de las altas, pero me recuerdo que hay un traje cuando hay una IMS, era el abuelo. Acabo de durante unos 3 meses, de forma y me pagaron bien, porque pedimos las características de bienes y aparte de la característica de bienes, pues decimos que el traje era el cuadrado, entonces no tuvieron que ir para arriba, porque tenían que ir para arriba, se ahorraron más de ello. Bueno, tal vez sea eso de dinero, pero también vamos a variar de pero eso que vamos a ver hasta el examen. Ahorita solo vamos a ver dos variantes más. Solo voy a partir. Vamos a ver. Vamos a hacer este caso. Entonces, voy a ver. Bueno, nos quedamos en una preventa de programa, preventa simple, una preventa simple, y hemos viendo algunas variantes, ¿verdad? Unos temas, por ejemplo, pues por forma más que todo, con el de redacción, se nos darán que la ven. Ahora bien, vamos a pasar al nivel de testimonios, que es lo que yo quiero que ustedes repasemos lo que realizar. Entonces, vamos a ver el tema de testimonio con un formulario de 200, ¿verdad? En este caso, como el valor fue de 500,000 quetzales, para comenzar, aquí se le extiende el testimonio, pregunta lo que solo saben, pero aquí se le extiende al comprador, de la pide más simple legalizado, pero el primer testimonio que se le extiende al comprador, porque él va a salir a nivel del cambio de propietario en la propiedad. Otro es el testimonio es el número total de hojas. Aquí es cuestión de redacción, pero por lo regular, yo lo que hago es sumar, si me salió en 2 hojas, yo le sumo una hoja que es más la 60, más la 60 que es la hoja. Entonces, yo pongo la modalidad, por decir, es un testimonio que tienen que estudiar ya. 1, 3, 2, 3, 3. Si son 4 hojas, no digo 4, 3, 4. Entonces, yo le recomiendo para que ustedes aprendan que se tiene la modalidad de hojas
y se pone las primeras dos, en caso son dos de fotocopia, que se fotocopia, impresa las primeras dos reversas, son auténticas más las 60. Entonces, si se dan cuenta, son 3 hojas, pero las primeras 2 hojas son las que fotocopia el protocolo. Esos detalles que que aprender que la práctica mucho pero se dan cuenta y ya le pasó dos maneras que se les mandó cometer el error de poner 2 hojas y actualizar normal, no número de testimonio y la razón. Entonces hay que tener cuidado de ese tipo de detalles. Entonces, si la compraventa y protocolo son 2 hojas, como van a ser las hojas que no serían 3 hojas, no se claro. Entonces ustedes ponen siendo números de ellos en 3 hojas, las dos primeras papeles iniciales de 4 pasos, fotocopia de protocolo, y luego la tercera o la más reciente, aquí es cuestión de reversión, ponen más la tercera, que es la siguiente hoja, es cuestión de redacción. Entonces, eso no se nos debe olvidar. Luego, se hace con la palabra a constar, ¿verdad? ¿Qué tipo de impuestos? Como acá es el IVA conectado a constar, el impuesto de agregado al 12%, porque lo que veremos, estamos hablando de que en el caso hipotético, en esta versión, se va a pagar el 12%, vamos a decir si es una compraventa, una compraventa, entonces se va a pagar el 12%. Entonces, cuando hablamos de ese 12%, siempre es bueno colocar a buscar el impuesto, tal y darse la primera vez, darse la cantidad. En este caso, ustedes van a armar los 500,000, van a multiplicar por 2, de 100, les va a dar un pago de 60,000 exactos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que va a pagar el cliente? 60,000 exactos. Luego viene la forma de pago, esta es la que hay que cambiar, ¿verdad? Acá puede ser por formulario, puede ser por factura, si es desarrolladora y la aplicación una biela, o si es con timbres fiscales. Si es en esta versión, es con formulario. Entonces, con el cual se paga por medio del formulario de tal, coloca los números en el formulario y le echa el formulario. Con eso, ustedes básicamente acá también viene que la forma en que se o el coeficiente se debe colocar la forma en que se paga manual. Y luego se les va a olvidar siempre, como es requisito legal, tienen que colocar en el cierre de testimonio que por razón de registro salieron en el fiscal del alrededor de esos centavos del año 2006, yo lo siempre del año 2006, por ser obviamente el timbre indexante del año actual. Entonces, este es un ejemplo de primer testimonio, si es 10%. Entonces, si yo les pregunto, les pongo el examen, o les pongo el examen en el caso que se trata de una primera venta, usted ya sabe que es una hacer, van a pagar qué impuesto van a pagar, les digo, en el examen, en caso que es primera venta, qué impuesto van a pagar ustedes. Entonces, y entonces van a tener que colocar y si les toman el examen, el cual el cliente quiere pagar el timbre, o usted lo va a pagar en timbre. Entonces, ya saben cómo van a hacer el testimonio, no lo van a hacer como este ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les estoy diciendo yo que no quiero que lo pague. ¿Por qué? Porque se lo estoy en el examen. En la práctica, les van a decir, pero en el examen no me voy a colocar, ¿verdad? Les voy a colocar qué forma tienen que pagar. Entonces, ustedes van a decir, bueno, si es primera compraventa, entonces voy a poner, voy a hacer el cálculo y voy a poner cuántas estampillas son. Si es 3%, como yo les voy a indicar, ustedes van a ver, porque les voy a decir segunda venta o es primera venta. Entonces van a entender ahí, ¿es 12% o es 3%? Ustedes tienen que tienen que aplicar el conocimiento en el caso real. Ahora solo vamos con Luis y luego van los demás. Luis, Buenas noches, licenciado. cuénteme. Disculpe una consulta. ¿El 12% es en base a lo que cuesta el inmueble, verdad? Claro, siempre la base Ah, impositiva es ahora, el valor del ahora, inmueble. Ajá. ahora otra consulta. El formulario es el IVA directo, ¿verdad? Cuando en el IVA directo. formulario, Exacto, así es, ¿verdad? es el IVA directo, así es. Ah, ok. Es el IVA Gracias. directo. Muy bien, ahora Tello y luego los demás, porque tenemos que avanzar. Sí, Tello, ¿qué pregunta tiene Cuando ahorita? pagan en timbres, yo he visto que fueron las hojas, ¿verdad? Pero también he visto que teclean el número del timbre, Sí, el vamos a número de ver, serie, disculpe, es que de uno estamos en con la uno. versión ¿Eso dónde va? tenemos
Este es el ejemplo formulario y luego vamos al ejemplo de timbres. No nos adelantemos. Este solo es el ejemplo de cómo se redacta cuando es formulario, ¿verdad? Brandon, Gracias, licenciado. Buenas noches. Disculpe, ¿solo podría repetir nuevamente cuál es la fórmula que indicó para sacar el costo? el valor del contrato por 12 dividido 100, que es el 12%, o sea, el valor por 12 dividido 100, eso es lo que tienen que hacer ustedes para pagar el impuesto, para saber cuál es el impuesto a pagar. Si hacen formulario, el formulario se los hace, pero pues, o sea, ustedes tienen que calcularlo antes de decir al cliente, ¿verdad? Bueno, ¿estamos claros ahí? Ahora vamos a pasar ya eh, al impuesto del 12% con timbres fiscales, y como aquí son 600 timbres fiscales, porque obviamente son 60,000 quetzales, aquí van a empezar a ver la diferencia. Aquí vamos a colocar de una vez cuántas hojas, tomando en cuenta que en este caso van a ser hojas adicionales, ¿verdad? Por lógica. Entonces, las primeras dos de papel especial de fotocopia y lo que llevan. Luego, la tercera, que es la presente hoja, y la de la cuarta a la séptima, si se dan cuenta, le coloqué las a cuales se le adhieren los timbres fiscales y cobran el impuesto. Entonces, ustedes se dan cuenta acá, la redacción va a cambiar porque lo que decía el compañero Tello, que se nos estaba adelantando, que acá, pues como van a ser más hojas, esas se tienen que ir foliadas, tienen que ir detalladas en el primer testimonio, porque el testimonio las hojas forman parte del testimonio. Entonces, colocan el total de hojas y colocan de cuál a cuál, pues van a llevar los timbres fiscales. Luego, lo mismo acá, se establece cuál es el valor, solo que acá sí se tienen que detallar, por ejemplo, que se canceló. La forma de cancelarlo es mediante timbres fiscales o estampillas fiscales del año 2026, nunca se le va a penar ponerlos el año, y luego de la siguiente forma. Entonces ponen aquí 600 timbres tal y tal, y ponen la numeración, ¿verdad? Los timbres están en un número y ponen del número tal al número tal. Básicamente ahí es simple, ¿verdad? Se coloca que se canceló por timbres fiscales de la forma 600 timbres del valor de 100 quetzales, tienen que colocar el valor del timbre. Si el impuesto es de 50 quetzales, si es de 30 quetzales, si es de 20 quetzales, ustedes van a colocar el valor de los timbres y a cuánto es la cantidad que van a pagar en timbres, ¿verdad? Eso no creo que sea tan complicado. Y le tienen que colocar la numeración, ¿verdad? Del tal al tal, ¿verdad? En este caso sería del número 00,000 al número 00,1590. ¿Por qué? Porque son 600 timbres. Y luego siempre el timbre de la razón de registro. Entonces ahí no hay pierde, ¿verdad? Luis, ¿alguna duda con este testimonio con timbres? Sí, licenciado, es que estaba viendo que aquí, bueno, decía que en el otro del 3% cuando es de 3,001 quetzales, dijo que con formulario, Exacto. pero aquí sí se puede una cantidad mayor, Sí, entonces, licenciado. les dije que aquí no hay límite, es una de las diferencias. Aquí la ley no te establece un límite para pagarlo en timbres fiscales, ¿verdad, Luis? Gracias, Eso es lo que es licenciado. una de las pequeñas diferencias, ¿verdad? Entonces, también tienen que aprender esa diferencia para que ustedes sepan a la hora del examen qué tipo qué porcentaje o qué forma van a pagar, ¿verdad? ¿Sí, Melissa? ¿Sí, Melissa? ¿Te levantó la mano? Disculpe, Lick, no se activaba mi Ah, audio. no hay problema. Lick, disculpe, entiendo que el 12% de impuestos se paga a partir del nacimiento y la primera venta. Pero si la segunda venta es una persona particular o cualquier sociedad anónima, paga el 3%. Pero si la segunda venta es adquirida por una inmobiliaria, ahí se aplicaría el 12%. No sé si estoy bien o estoy mal. Dice que no, porque ahí está comprando, es cuando venden. Si vendiera o si fuera una inmobiliaria la que vende, es diferente, pero es el que Ah, vende, ajá. Cuando es gracias, Lick, venta, más gracias. que todo, no sé, más que todo es cuando es venta, porque por lo regular sí es considerado venta, ¿verdad? Gracias, Lick, que ahí tenía la duda, pero ya me la aclaró. Muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, sigamos. Bueno, entonces vamos con el tema el último ejemplo, que es lo que decía Gabriela. Y básicamente, pues se coloca el detalle de la factura. Muchos, como dice, otros también no lo ponen, solo dice se pagó por medio de factura tal, pero sí lo recomendable es factura, le coloca el número de la factura emitido a la parte vendedora, ¿verdad? Entonces, básicamente, la factura es solo colocar el dato de la factura que ya va incluido dentro de la factura, ¿verdad? O se coloca que va a incluir la cantidad de 100,000, el cual fue pagado mediante la factura, ¿verdad?
y ya se coloca la factura. Aquí básicamente lo único que cambia es la factura. Luego vamos ahora con el impuesto del 3% para que no nos... no, el testimonio especial, para que tengamos clara la diferencia entre el primer testimonio y el testimonio especial. La primera diferencia es que va al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Esa es la primera diferencia. Segundo, lo mismo, ¿verdad? La igual, porque pues básicamente lo mismo. Y acá hay dos formas de hacerlo. Yo aquí en lo personal, para no evitarme problemas, yo solo le pongo a constar que en el cumplimiento con la establecido en la ley se cubren los timbres correspondientes o se adhieren los timbres correspondientes. Eh, los timbres correspondientes, ¿verdad? Entonces, básicamente, o los de los menos los pueden colocar que se adhiere tres timbres de 100 o 300, haciendo la cantidad de 300 quetzales, etcétera. O sea, aquí, en el testimonio especial, por lo regular, yo lo hago así, es cuestión de ustedes, ustedes me lo hagan en el examen así, yo se los voy a aceptar, porque al finalizar la práctica lo aceptan así, ¿verdad? Solo hago constar que en completo con la ley se cubren o se adhieren los timbres correspondientes. Aquí hay que tenerlo en cuenta que no lo desarrollamos, pero acá se recordarán que a partir de 150,000 quetzales, ¿cuánto es lo que paga de impuesto notarial? Por regla general. El máximo es 300, licenciado. Entonces, ¿cuánto van a pagar si estas de 500,000? ¿Cuánto van a pagar? Si pongo el examen 500,000. 300. Van a pagar 500. Si fuera menos de 150,000, ya usan la regla de el 2 por millar, ¿verdad? Que sería la cantidad por 2 dividido 1000. Entonces va a cambiar el valor, ¿verdad? Ya no es 300, sino va a depender del valor. ¿Estamos claros ahí? Entonces, eso lo van a pegar en la primera hoja. Entonces, como temas de examen, si ustedes me colocan así en el examen un testimonio especial y me colocan cuánto es lo que paga, está bien, pero también los pueden dibujar. Le pueden poner, por ejemplo, en este caso, me pondrían 3 timbres de 100, le ponen 100, los inhabilitan con un círculo, con ¿verdad? Le ponen sello. Entonces, por lo regular, esa sería la operación, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues eso sería con relación al testimonio especial. Básicamente, esto no va a cambiar, sino que lo que va a cambiar en el examen, o sea, la reacción va a ser la misma. Lo que va a cambiar es que ustedes sepan cuánto va a pagar. Ustedes saben que el máximo es 300 quetzales y el mínimo es un quetzal. Por lo tanto, ustedes van a depender del valor, van a sacar su operación. En el último ejemplo, pues va a variar porque es sobre 100,000. Entonces, digamos que el impuesto sobre 100,000, ustedes van a multiplicar 100,000 por dividido 1000 y ahí van ustedes a pagar el impuesto. Por 2 dividido 1000 son 100 quetzales. Entonces, ¿cuánto va a pagar si el valor del contrato es 100,000? ¿Cuánto van a pagar ustedes en el examen? Van a decir, bueno, el pago del impuesto acá son 200 quetzales. ¿Por qué? Porque esa es la operación matemática, ahora, por ejemplo. Entonces, por ahí es básicamente el tema del testimonio especial. Como les digo, eso tengo que haber visto, pero lo estoy diciendo porque en el examen va a venir, porque como las compraventas están sujetas a estos problemitas, ¿verdad? A veces en la práctica no saben cómo pagan. Entonces, básicamente, ese sería con el testimonio del impuesto fiscal. Ahora, con el impuesto del 3%, acá básicamente es lo mismo en todo lo demás, pero aquí lo que va a cambiar es, hago constar que el impuesto que se va a pagar, ¿cuál es? El impuesto de timbre, ¿verdad? Entonces, acá la diferencia es que hago constar que el impuesto sería una ley para es el impuesto de timbres fiscales, se puede esperar para protocolos. ¿Cuál corresponde a tanto, verdad? Si fuera segunda compraventa, ya no son los 60,000, sino van a ser 15,000, porque entonces la operación va a variar. Es 500,000 por 3 dividido 100. Eso te va a dar 15,000 quetzales. Acá el ejemplo este es con el pago con formulario, es otra de las diferencias. Acá lo mismo, ¿verdad? El cual se pagó por medio del formulario tal y colocan el número del formulario. Y obviamente el timbre de registro. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, es lo mismo que el otro. Lo único que va a variar es qué tipo de impuesto es que están pagando y cuál es el valor del impuesto, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Creo que no hay ninguna diferencia, no hay ningún problema con eso. Luego estamos hablando luego hay un problema, hay un tema. Yo en lo personal lo hago así, pero ¿qué sucede? Que en realidad
A ustedes cuando lo hacen con formulario le dan una comisión del 10%. ¿Qué pasa? A unos notarios les gusta colocar, ¿verdad? Que el pago, el contrato haciendo la cantidad de 15,000 quetzales, pero que deducido el 10% se van a pagar solo 13,500. Esto es lo que hacen muchos notarios. ¿Por qué? Les gusta colocar cuánto es lo que están pagando, porque en realidad el formulario o la boleta va a aparecer con 13,000 quetzales, ¿verdad? No va a aparecer 15,000 quetzales, van a aparecer 13,500. Entonces, como redacción de notarios, ellos colocan esta parte de que se reduce el 10%. Yo no lo coloco, sino yo coloco el formulario y en el formulario indica cuánto es. Entonces, yo solo pongo que el cliente pagó 15,000, obviamente el formulario va a tener otro monto, pero automáticamente se sabe que está deducido, pero el impuesto es 15,000 quetzales, aunque se haya pagado menos, pero eso ya no depende del notario. Entonces, yo les doy este ejemplo porque en la práctica ya ustedes van a decidir qué hacer. Si le colocan ustedes que hay una comisión y que en realidad se pagó menos, o le ponen solo que se pagó el formulario a través del formulario tal. Ya el formulario va a llevar un dato diferente, pero ustedes van a hacer constar eso en el testimonio. Es libre, la redacción es libre. Yo siempre lo he hecho de la otra forma, donde solo coloco que son 15,000 quetzales, el cual pagué a través del formulario tal. Entonces, yo solo con hacer esto me lo han aceptado toda la vida. Luego pasamos a lo que es el impuesto mediante timbres fiscales y básicamente aquí lo mismo, solo lo que cambia del otro ejemplo es el valor y, y obviamente pues que aquí son 150 timbres, ¿verdad? Entonces básicamente lo mismo que el ejemplo que vimos con el IVA. Y luego básicamente pues ahí quedamos con los testimonios, ahora pasamos a una rapidito, en 5 minutos, a una compraventa con mandatario y con servidumbre de paso. Entonces, si yo les coloco en el examen en este caso, ustedes van a entender que la redacción va a cambiar, porque aquí ustedes van a pedir como obligación previa, van a pedir el mandato, ¿verdad? Requisito previo, mandato. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo van a calificar. Luego, también otro de los temas con esto es que hay un historial completo. Perdón, aquí también faltó el título, pero aquí van a pedir un historial completo porque el cliente les va a decir que perdió el testimonio de la escritura pública. Entonces, cuando lleguen con usted, le van a decir, mire, fíjese, Lee, que perdí mi escritura pública. ¿Qué opciones me da? Bueno, hay varias opciones, pero la salida más rápida es pedir un historial completo, ¿verdad? De la finca. Entonces, ustedes van a pedir el historial completo de la finca. Ese es como requisito previo, ¿verdad? Ustedes, yo les pongo el examen. En este caso, ustedes van a poner requisito previo, pedir el mandato. Segundo, pedir historial completo. Que me lo pongan así, se los pongo bueno, porque no les voy a pedir que me pongan todo el dato del mandato, sino solo que me pongan. Obviamente, yo no les voy a poner el caso así como está acá. Yo les voy a decir, presentó el señor Juan en representación del señor tal. Yo no les voy a decir el dato del mandato, ustedes se los van a tener que inventar o los van a tener que colocar. Entonces, solo ustedes, por eso que ustedes tienen que aprender o tienen que practicar sabiendo qué es lo que lleva un mandato, ¿verdad? Luego, en este caso, hay una servidumbre también. Entonces, ustedes van a ver que va a haber una servidumbre de una limitación, una servidumbre. Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo. Aquí lo que va a variar es esta parte. Luego de los datos de el vendedor, va a ir quien actúa en su calidad de mandatario especial con representación del señor tal y tal. Si se dan cuenta, aquí ya empieza la diferencia con la compraventa normal. Acá, ustedes después del nombre, porque va a comparecer siempre el mandatario, ¿verdad? Quien actúa en calidad de mandatario especial con representación del señor tal. Tienen que colocar el nombre del señor, porque el nombre del señor es el que está vendiendo al final, ¿verdad? Entonces, ustedes en la redacción, quien actúa en representación de tal persona. Y luego viene otro de los puntos. Calidad que acredita. Aquí es donde ustedes tienen que venir y ponerse pilas en saber cómo van a acreditar la representación que están ejerciendo. Si es un menor de edad, tendrá que colocar una certificación de nacimiento del menor, del menor. Si es mandato, como solo va a entrar mandato, porque es lo que estamos viendo hasta hoy, pues van a ustedes a pedir un mandato, ¿verdad? Luego los datos de la otra persona, que eso es lo normal, porque es una persona individual, datos normales. Aquí es donde tienen que tener cuidado. Esta es otra parte fundamental que va a venir el examen.
la parte de hacer constar. Doy fe que la representación que se ejercita es suficiente de conforme a la ley y a mi juicio para la celebración del contrato. Entonces, si ustedes no colocan la calificación dentro del examen o dentro de la práctica notarial, les van a rechazar la compraventa. Entonces, no es solo colocar quien actúa en representación y colocar el mandato, sino es colocar que la representación es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para la celebración de este contrato, el presente contrato. Básicamente, esto es importante. Se los voy a mandar para que ustedes pues tengan ese dato y lo puedan practicar. Luego, básicamente, cambia la reacción un poco acá. Ponen que manifiesta la señora, la mandataria, que la manera con la que actúa, que su representado es legítimo poseedor. Aquí no van a colocar Mirna es la legítima propietaria, ¿verdad? No, porque el que está compareciendo a vender es Juan Carlos. Ella está compareciendo solo en calidad de mandataria. Y luego colocan todos los datos, ¿verdad? Y aquí hay otra de las diferencias. Aquí viene la parte de acreditar la propiedad. Aquí ya no se acredita con testimonio de la escritura pública, sino se va a acreditar con el certificación extendida contiene historial completo. Entonces, en esta cláusula se dan cuenta, hay dos cambios. Primero, comparece la señora en calidad, indicando que su representado es el dueño de la propiedad, lo cual acredita con el historial completo. Punto. Básicamente, pues va a estar subrayado y va a estar anotado. Ustedes van a identificar ahí, básicamente, la diferencia, ¿va? Luego viene el único que cambia de la otra, para que sepan, es el tema de la limitación. Aquí esta parte la voy a subrayar para que la puedan estudiar. Y en esta parte es la limitación. Se recordarán que les puse que va a haber una servidumbre de paso. Entonces, como la servidumbre de paso es una limitación, ustedes tienen que colocar después de la venta, donde ponen por advertencia hecha por el escrito notario, la parte vendedora declara que sobre el bien inmueble no pesa únicamente la servidumbre de paso, tal y tal. Básicamente, pues, como me pongan, que contiene una limitación, constituye una servidumbre de paso, automáticamente, pues yo se las pongo buena, porque como les digo, lo que importa es que ustedes coloquen que existe una limitación. Eso es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Que coloquen que existe una limitación. Y luego, lo único que va a cambiar de lo otro es la aceptación también de la limitación. Cuando el comprador manifiesta su aceptación, va a aceptar también no solo esta parte de manifiesto que acepto la venta, sino que acepta la venta con la limitación de una servidumbre, con la limitación. Solo cuando ponga la limitación de la servidumbre de paso, ya está buena su respuesta, ya está bueno el cuerpo. Y luego, lo único que va a cambiar es que van a ver que tuvieron a la vista el poder en el cierre, ¿verdad? Acuérdense que en el cierre siempre tiene que ir que tuvieron a la vista, en este caso, el mandato. Y luego tuvieron a la vista la certificación de historial completo. Es lo que va a cambiar. O sea, se dan cuenta, eso pues básicamente no es complicado, pero ustedes tienen que practicar que lo que está en el cuerpo siempre va a ir en el cierre. Eso ya lo creo que lo vieron incluso en las demandas, ¿verdad? Cuando uno demanda a alguien, lo tiene que conseguir con la petición. Y luego, ahí se acabó. Básicamente las diferencias son esas. Entonces yo les voy a mandar el documento y ustedes con las anotaciones y con lo explicado en clase se van a dar cuenta de las diferencias. Bueno, entonces hasta aquí nos quedamos. Yo les voy a mandar el documento. Básicamente, como les digo, ahí van a ver claramente las diferencias entre la redacción, que no es mucho, solo el tema. Y voy a tomar la foto rapidito y nos vamos a ver en la siguiente clase por el tema de que ustedes tienen que entrar a clase. Ahorita solo voy a tomar foto y automáticamente vamos a ver esto ya puedo dar mi asistencia. Muy bien, entonces, como les digo, van a venir solo estas dos variantes, se las acabamos de estudiar, la compraventa normal y la compraventa donde pueda venir un mandato y donde pueda venir una servidumbre de paso y un historial completo. Son esos tres tipos de variantes que pueden venir, entonces ahí estamos, ¿verdad? Como les digo, solo de comparar la compraventa simple que les di con la compraventa esta, con esas variantes, para que ustedes puedan ver
¿Cuál es la diferencia? Rapidito, ¿verdad? Una es con mandatario, tienen que colocar esas tres partes. Y luego el tema del cierre. Eso es lo que ustedes van a ver cambiar. De ahí lo demás, básicamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos con Tello y luego con Eric, y luego con los que levanten la mano. Voy a aclarar dudas todavía y unos minutos para que puedan ustedes pues, tener dudas. Bueno, vamos con Tello. Entonces, en la compraventa con mandato, es suficiente si yo le pongo en la compraventa que a mi parecer, a mi juicio, es suficiente la representación acreditada, o tengo que mencionar y detallar el mandato con cláusula especial y el que exista la No, cláusula que determine bien. solo se coloca como general, ¿verdad? Eso le coloca que hago constar que la representación que se ejercita es suficiente a mi juicio y ante la ley para el presente, para la celebración del presente contrato. No tienes que identificar todo el mandato porque el mandato ya lo identificaste anteriormente y lo vas a volver a identificar en el cierre, ¿verdad? Básicamente no es necesario colocarlo en la cláusula o en el punto de la calificación, ¿verdad? No es necesario. Vamos con Eric Entonces, y luego con Lige y Verónica. ¿Sí, Eric? Licenciado, buenas noches. Yo solo para consultarles si podía regalar. Ah, con gusto. Ligia, Buenas noches, licenciado. Disculpe la pregunta. Lo que miremos cuéntame. de la otra semana es lo último, todo lo visto en clases se va a hacer el examen. De hecho, ya no hay clases, si estoy mal, los exámenes empiezan el 18. El 18 creo que era nuestra clase. Entonces no puedo dar clase entre parciales, según me indican. sí, Entonces Lick Ah, empieza ahorita el va a ir, martes. hoy sería entonces su ahorita, última clase, por decirlo así, hoy sería la última clase para el parcial. Entonces por eso le digo, para el parcial, va a por venir el supuesto. examen, la teoría que vimos y solo estas dos variantes de compraventa, ¿verdad? Compraventa Las con dos variantes. mandato y compraventa simple, compraventa con mandato y solo que haya una servidumbre y que, o sea, va a ser básicamente lo que van a ver ahí, va a venir en el examen, solo que ustedes van a tener que determinar en qué momento lo van a tener que redactar, ¿verdad? Básicamente. Entonces no creo que va a estar tan difícil, aprovechen porque cuando ya miremos varias variantes distintas, ahí se van a hacer un poco más difícil. Ahorita aprovechen porque solo es compraventa, ¿verdad? Sí, Ah, Ligia, está así bien, sería. gracias, licenciado. Solo lo que vimos hasta hoy va a entrar en el examen. Ah, muy Y como amable, les gracias. digo, puede venir un testimonio, un primer testimonio, ya sea que les ponga aquí, que es la primera o segunda venta entre el parcial, entre el ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí Ah, ustedes tienen que identificar, ¿verdad? está Sí, bien, paga gracias. el 12%, paga el IVA, el Ah, 3%. muy bien. Está Vamos bien, gracias, con licenciado. Verónica y Feliz luego va noche. Ingrid, ¿verdad? Porque Verónica